Resumen de los principales documentos que necesitan las almas que aspiran a la perfección, escrito bajo el símbolo de una paloma. El alma que aspira a la perfección es llamada varias veces en la Sagrada Escritura con el nombre de paloma. Apere mi, columba mea. Ábreme, paloma mía. Yo también la llamaré paloma, y con la semejanza de esta ave explicaré lo que debe procurar y hacer el alma cristiana que desea lograr la perfección. Para mayor inteligencia, he puesto números en la figura de la paloma, los que voy a explicar. El número 1. El triángulo con el ojo en el centro, que está encima, pero a un lado y enfrente de la paloma, representa a Dios uno y trino, que lo ve todo, ya que en el alma deseosa de la perfección debe tener siempre presente. De este mirar siempre a Dios sacará dos grandes utilidades. La primera, que no pecará, como lo sentía el santo Job cuando, iluminado por el Señor, le dirigía estas palabras: Ponedme cerca de vos, o en vuestra presencia, y así, colocado, ya puedo venir cualquiera contra mí, que no le temo. Y así lo experimentaron el casto José y la casta Susana, los cuales, pensando que Dios los miraba, no pecaron. Y la segunda, que se adelantará mucho en la perfección, como enseñó el mismo Dios al patriarca Abraham cuando le dijo: Anda en mi presencia y sé perfecto. Procúrala pues con todo empeño, y a este fin ejercítese en las prácticas siguientes. Práctica primera. Se dirá a menudo a sí mismo, especialmente al dar principio a alguna cosa: Atiende que Dios te mira y, aunque tú no lo veas, Él te ve a ti. Práctica segunda. Para ayudarse en este tan interesante ejercicio, se considerará dentro de la inmensidad de Dios como está el pájaro dentro del aire o el pez en el agua, según aquello del apóstol, que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Tercera práctica. Para estar con más amor y alegría, se imaginará que está en la presencia de Dios, como un amante en la presencia de su amado, o como un soldado en la presencia de su príncipe, que está mirando cómo varonilmente pelea. Número 2. En este número está el corazón, que es lo que Dios más quiere y lo que a todos nos pide, diciéndonos en el libro de los Proverbios: Hijo mío, dame tu corazón. Y aunque el corazón humano es todo de Dios por haberle criado y redimido, sin embargo, quiere poseerle por libre donación nuestra, y a este fin nos ha dado el libre albedrío, y con él un medio para acreditarle la gratitud y el amor que le debemos. Y, por cierto, incurriría en la más fea nota de ingrato el que no le entregara ese tan pequeño corazón con todos sus afectos, ya que Dios es tan bueno que se digna pedírnosle. En el corazón hay dos movimientos, uno llamado sístole y otro diástole. El sístole es aquel con que esparce la sangre por todo el cuerpo, y significa el obrar que hace el alma perfecta. Todo lo que ésta hace, dice y piensa, todo lo endereza a la mayor gloria de Dios y bien de sus prójimos, a quienes mira y ama como miembros de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y a todos hace participantes de sus limosnas corporales y espirituales,
o buenas obras, como lo hace el corazón con todos los miembros del cuerpo, sin dejar uno solo, por más pequeño y vil que parezca, a quien no comunique su influencia. El otro, que se llama diástole, es aquel con que recoge la sangre que ha circulado por el cuerpo y todos sus miembros. Este movimiento significa no sólo la resignación y conformidad del alma perfecta con la voluntad de Dios en las cosas contrarias, sino también la paciencia con que sufre las ingratitudes, molestias y persecuciones de sus prójimos o miembros del cuerpo místico. Práctica primera. Cuando empezare una obra, y algunas veces mientras dure, podrá decir: Señor, esto lo hago por vos, lo hago por el prójimo, porque así vos lo queréis. En las cosas adversas dirá: sea por amor de Dios, más padecisteis vos, Jesús mío, por mí. Segunda práctica. Para animarse más a padecer con paciencia, dará una mirada al infierno, y viendo los tormentos que allí se padecen, reflexionará cuánta gracia le hace Dios en conmutárselos con los ligeros y temporales de este mundo. Números 3 y 4. En estos números están los ojos. Según nos dice el Santo Evangelio y nos explican los expositores, el ojo derecho significa la recta intención y el izquierdo los respetos humanos, y los dos juntos el examen de conciencia. El alma amante de la perfección debe hacer como el cazador, que, al hallar la caza, apunta y tira teniendo abierto solo el ojo derecho y cerrado el izquierdo. Después del tiro mira con los dos ojos y, si ve que ha asestado bien el tiro, se alegra y recoge la caza. Pero si ha ido mal, lo siente y piensa en qué ha fallado, para enmendar el error. Lo mismo debe hacer un alma deseosa de la perfección. Al presentársele alguna cosa que hacer, se dirige allá con el ojo derecho abierto, esto es, con una intención recta de hacerlo por la gloria de Dios y bien de las almas, teniendo bien cerrado el izquierdo de los respetos humanos. Luego de haber obrado, abre los dos ojos del alma, examinando qué tal ha ido aquella operación. Si ha ido bien, da gracias a Dios y se alegra en el Señor por lo que ha hecho y merecido. Y si halla que ha ido mal, se arrepiente y enmienda. Práctica primera. Todo lo que hiciere, procure hacerlo para la gloria de Dios y bien de las almas. Práctica segunda. Nada hará ni dejará de hacer por respetos humanos. Práctica tercera. Después de todas las obras, hará un breve examen y especialmente al mediodía y por la noche. Número 5. Las alas significan la oración y el silencio. Las aves no pueden volar sin alas, y las almas no pueden tampoco volar a la perfección y unión con Dios sin estas dos alas de la oración y el silencio. Las aves, cuanto más largas tienen las alas, tanto más vuelan y hacen el camino con tanta más presteza. Así, las almas, cuanto más largas tengan la oración y el silencio, tanto más adelantarán en la perfección y la conseguirán con tanta mayor presteza. Prácticas. La oración será mental, vocal y ejaculatoria, y por lo tanto hará. Primera práctica. Mental. A lo menos 1 hora todos los días. Segunda práctica. Vocal.
el rosario de la Santísima Virgen, la estación del Santísimo Sacramento, con el ofrecimiento de la mañana y gracias de la noche, y además lo que tenga que rezar por obligación. Tercera práctica. Las jaculatorias las hará de día y de noche con mucha frecuencia. Número 6. En este número hay el ala izquierda y significa el silencio. El alma amante de la perfección es como una botella en la que se pone un buen licor, que es necesario cerrarla bien para que el licor se conserve. Pues si se deja abierta, se evapora, caen moscas y mosquitos, que echan a perder el licor, el cual ya no puede beberse, antes provoca a náusea. Así sucede en el alma devota. Mientras el silencio, a manera de un tapón espiritual, cierra su interior, se conserva, sin evaporarse, el licor preciosísimo de la perfección. Pero luego que la falta de silencio la deja como abierta, no sólo se evapora su espíritu, sino que también se llena de imperfecciones y faltas, que, al modo de moscas y mosquitos que han caído en un licor, hacen ascos y provocan a náusea al mismo Dios, al fin que llegaría a vomitarla, como lo amenaza por San Juan en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, silencio, silencio, silencio. Y advierta bien el alma que este silencio que se le inculca no sólo es de la lengua, sino aún más el silencio interior del espíritu, de la imaginación y del corazón. Práctica primera. No decir nunca palabras malas ni ociosas, no mentir ni murmurar. Práctica segunda. No hablar de noticias de mundo ni de intereses, honores, comidas, vestidos, hermosuras. Si alguna vez fuera indispensable, hacerlo, sea únicamente cuando el deber lo exige y en cuanto lo exige. Tercera práctica. No hablar sino de Dios o por Dios. Número 7. En este número están los pies. La paloma con las alas se remonta y con los pies camina. Así debe hacerlo el alma perfecta. Con las alas de la oración y del silencio, ha de remontarse a la contemplación de las verdades celestiales. Y con los pies de la humildad y mortificación, ha de pisar y caminar sobre las cosas de este mundo, sin pecar ni mancharse, como lo hace la paloma. El pie derecho significa la humildad. En el pie de la paloma hay 4 dedos, de los cuales uno mira atrás y los 3 adelante. Los 4 dedos significan los 4 grados de humildad. El dedo que mira atrás significa el olvido de las cosas pasadas, que le pueden hacer venir pensamientos de vanidad y soberbia. Los 3 que miran adelante significan que debe humillarse de pensamiento, palabra y obra o de corazón. Práctica primera. Apartar con prontitud los pensamientos de soberbia y vanidad. Práctica segunda. No hablar de sí misma, nunca, ni en bien ni en mal. No escuchar con placer sus propias alabanzas y referirlas a Dios solo, a quien se debe todo honor y gloria. Cuando a pesar suyo tuviera que oírlas, si se puede, cambiar la conversación. Sufrir con paciencia y gusto los baldones, burlas y mofas. No quejarse jamás de nadie, ni de cosa alguna que le suceda o le hicieren, por injusta que sea. Práctica tercera. No hacer jamás cosa alguna porque la tengan por buena, sabia, prudente, valiente y demás, sino tan solo por la gloria de Dios y bien de las almas. Número 8. El pie izquierdo significa la mortificación.
El dedo que mira atrás significa el olvido de las injurias que recibió de su prójimo, de tal manera que todo cuanto ha dicho y hecho de mal contra ella, lo mire como si hubiera sido dicho, como si hubiera sido un sueño. Los otros 3 dedos que miran adelante significan las cosas que molestan, y éstas se dividen en 3 clases. Las de la primera son las que se consideran dispuestas o permitidas de Dios, como sequedades de espíritu, pobreza, frío, calor, vientos, lluvias. Las de la segunda clase son las que provienen de los hombres y animales, como son las persecuciones, calumnias, robos, malos tratos, picaduras, coces. Y finalmente, las de la tercera clase son las que provienen de uno mismo, como las enfermedades, faltas, flaquezas, olvidos, distracciones. Otra manera de mortificación, y no menos importante, podemos hallar en el mismo pie izquierdo. El dedo que mira atrás puede significar que debe siempre mortificarse y hacer penitencia por las culpas pasadas y restos que de ella quedan. Y las 3 que miran hacia adelante le enseñan que debe mortificar los sentidos corporales, las pasiones del alma, principalmente la dominante, y las potencias del espíritu, que son la memoria y con ella la imaginación, el entendimiento y la voluntad. Práctica primera. No quejarse jamás de cosa alguna en la comida, bebida, vestido, habitación, calor, frío, lluvias, vientos. Práctica segunda. Tomarlo todo con paciencia y alegría, dando gracias a Dios porque así se digna brindarla con el cáliz de sus penas. Práctica tercera. Con la aprobación del director y no sin ella, hacer algunos actos de mortificación. Abstinencia, ayunos, pequeños sacrificios. Número 9. La cola significa el pensamiento de la muerte. Para apartarse del mal y excitarse al bien, el más fuerte estímulo es el pensamiento de la muerte. De modo que este pensamiento ha convertido a muchísimos, como por ejemplo a Santa Margarita de Cortona, y a innumerables les ha servido muchísimo para la perfección, como a San Bruno, San Francisco de Borja. El pensamiento de la muerte es como el timón en el barco. Por medio del timón se aleja el barco de los escollos y se dirige al puerto. Del mismo modo, el pensamiento de la muerte, que es el último de la vida del hombre, le aparta de los escollos del pecado y del naufragio, del infierno, y le conduce al puerto de la salvación. Es la cola para las aves lo que para las naves el timón. Así, a la paloma, si es que puede volar sin la cola, la es, al menos, imposible retroceder a la vista del gavilán y hacer sus giros como los hace con tanta ligereza a vista de su palomar. Lo mismo experimentará el alma sin esta cola del pensamiento de la muerte. No podrá retroceder del demonio gavilán del infierno. No sabrá dar sus giros o visitar el santo templo, frecuentando los santos sacramentos, ni se ejercitará en obras de piedad y caridad cristianas. Pero, si se ocupa del pensamiento de la muerte, se ejercitará en obras que sean del gusto de aquel juez supremo, a quien sabe que ha de rendir una cuenta exactísima después de su muerte, y además, pensando en la muerte, estará más desprendida de las cosas de este mundo, y por consiguiente, más dispuesta para socorrer las miserias de sus semejantes, y más pronta para volar a la contemplación y de las cosas celestiales. Práctica primera.
Pensar que infaliblemente se ha de morir. Ya está dada la sentencia, aunque ignore el día, la hora y el momento de esa ejecución. Quizá será hoy. Práctica segunda. Pensar que en cada instante se va muriendo, que la vida es como un reloj de arena, como una vela que arde. Pensar que nuestro cuerpo ya es un sepulcro de muertos, pues que no come sino cosas muertas, y cosas muertas son las que le visten. Tercera práctica. Al irse a la cama, pensar que el dueño es una figura de la muerte y decirse a sí misma: ¿quién sabe si vas a dormir para el tiempo y despertar en la eternidad?